Vamos a reaccionar a un fragmento de hoy en la mesa de Mirta Legrand, que hablaron todo lo de Esper y todo el escándalo narco del diputado de Milei, así que vamos a ver. El gobierno actual dijo, yo vengo a cambiar la historia, vengo a hacer un cambio cultural, vengo a terminar con la casta política, y el presidente dijo públicamente que él iba a tener mano dura con la corrupción. Mi pregunta es, ¿qué pasó con la gente que está nombrada en los audios que aparecieron de Spagnuolo? ¿Siguen en su cargo? Digo, esta semana estamos atravesando un caso muy particular con el diputado. ¿Por qué Esper. no actúa? Es cierto, sí, sí. Mirta, porque hay que preguntar si ¿Cuánto nos era? va- $200.000, ¿no? Bueno, lo terminó reconociendo gracias a que Hugo Alconadamón, un gran periodista famoso, argentino, cómo no. publicó Excelente. el extracto de la cuenta bancaria, de los movimientos bancarios del Bank of America, que Sí. claramente no es una institución kirchnerista, ni mucho menos, No, mostrando que existía esa transferencia, a la cual Esper nunca había hecho ninguna mención cuando Pablo Rossi, en América 24, el martes por la noche, Sí. y después a insistencia de Santiago Fioriti, no pudo responder nunca. Terminó haciendo un video el miércoles por la noche aceptando que era ¿Y real. quién le daba ese dinero? Bueno, supuestamente, lo tendrá que comprobar la justicia, Está detenida. una compañía asociada a una persona que está muy implicada en un hecho de narcotráfico, Sí, sí. cuya socia ya está condenada por un hecho de narcotráfico. Es medio cantado, Mirta, el asunto. Sí, es una empresa que está dentro de una red de lavado de dinero. De lavado de Mirta. dinero, sí, sí. Que está investigado, Machado, ¿no? Está investigado, Machado. está preso. Sí, y incluso. además había tomado 35 vuelos. Fotos. Con un avión que le había facilitado esta persona. Y en ese momento no estaba Machado metido en todo esto. Iba a todavía. Pergamino, Pero de tenía los 35 dos viajes vuelos- a Pergamino, que no es nada, es aquí al lado. Mirta, de los, En fin, de los es- 35 vuelos, 5 fueron porque con la madre Machado. vive en Pergamino. ¿Cómo? De los 35 vuelos, 5 fueron con Machado. Qué particular, Sí. porque él dijo que lo había visto solamente una vez. Bueno, Sí, yo creo que lamentablemente el diputado Esper no dio las explicaciones que debió haber dado o hacer lo que tiene que hacer, que cuando uno es acusado, Mirta, lo que tiene que hacer es ir a presentarse a la justicia, llevar si no tiene nada que ver, Y hacerlo evidentemente. rápido. Y rápido, Exactamente. Porque cuando se demora y Es queda peor. la sensación... aparte, mira, suponga que mañana a mí me llaman de la justicia y me muestran, me dicen, bueno, Mirta Legrand dijo que vos... Ah, no, no me involucro. Al salir del programa, la Ni en insultaste. broma me Bravo, involucro. decide otro. Habla de mí, habla de mí. Federico Valls Agarre para otro lado. me manda un mensaje y dice, Gonzalo, vos me insultaste al salir del programa. Yo lo primero que voy a hacer es decirte, no te insulté. Y así como uno le dice a Alberto Fernández que nunca respondió el chat de Fabiola donde le dice, me venís pegando hace 3 días, él nunca dijo no, esta vez Esper nunca dijo no. Entonces mi pregunta es, si a mí me están acusando de algo que no cometí, mi respuesta es no. Contundente, no. Entonces cuando no decís no contundente, permitime pensar que algo raro está pasando. Igual siempre dicen que para hacer política se necesita dinero, lo decía Néstor Kirchner, ¿no? Y de algún lado sale la plata. Entonces hay casos como Graciela que lucha contra la corrupción y todo, pero ¿de dónde sale el dinero para hacer política? Porque es carísimo hacer dinero. Entonces aparecen todos estos depósitos y cosas. De algún lado sacan el dinero para hacer... Es un arte. Mira, es un arte. Sí. Mira, Robar. digamos, hay políticos y políticos. Nosotros, la verdad que es cierto que también el dinero te condiciona, porque muchas Sí, veces obvio. Personas como yo, dirigentes como yo, nos cuesta mucho llegar. No podés hacer campaña, no tenés porque dinero no para- llego claro. a los lugares que pueden llegar otros que con dinero, digamos, desde campañas y todo eso. Pero se llega, y yo creo Habrá que la habido- gente, no es que no existe, no puede existir, hay países que donde no exista la corrupción, no creo que Gracias. exista ese país. Lo que creo que tiene que haber reglas muy claras y desde la cabeza tenés que cortar a la cabeza de quien sea, a pesar de que sea amigo tuyo, conocido tuyo Sí. o lo que fuera. Y eso es lo que la política muchas veces no hace. Termina defendiendo a funcionarios que son corruptos y en vez de separarlos, los defiende. Mira, yo cuando estuve en el PAMI, Mirta, creé una fiscalía. Sí. A mí todos en el gobierno me decían, pero vos estás loca, ¿cómo se pone un fiscal federal dentro del PAMI que tiene siempre problemas de corrupción, maneja tantos fondos? Yo dije, no, porque yo quiero que el funcionario, el jubilado, sienta que así como puede, yo investigo a terceros, pueden investigarme a mí, porque esa oficina podía Seguro. recibir la denuncia de quien Sí, sea. claro. Y yo te aseguro, Mirta, que nadie, desde que se puso eso, que primero estuvo el doctor Estornel, después hubo distintos fiscales que fue nominando la procuración, el procurador.
nunca nadie se atrevió a sacarlo y eso es algo positivo porque generaste una estructura de control. Claro. ¿Qué pasa hoy en la Argentina? Están totalmente desestructuradas. La Auditoría General de la Nación no nombran a los miembros porque no se ponen de acuerdo en el Congreso. Tenés la SIGEN, que había una persona sumamente honesta, el doctor Blanco, que de golpe, no sé si le pidieron la renuncia, si renunció, pero está muy claro que también la sacaron. La SIGEN es el auditor que controla al gobierno. El controlador. Sí, controlador. Mire usted un caso como el que Gonzalo está describiendo, vas ahora a Osprera, una obra social que interviene el gobierno. ¿Qué hace Osprera? No le paga, por ejemplo, al Garrahan, al que le debe 1.500 millones de pesos. Uy, qué barbaridad. Osprera no le paga al Garrahan, pero le paga a la Suizo y le paga unas empresas que son de un socio de Martín Menem y que como factura, crearon una empresa para darle servicio a Osprera. La factura 1 es para Osprera, la 2 es para Osprera. ¿Cuál es el tema del Garrahan? Porque yo no llego a entenderlo bien. Es fácil, Mirta. El Garrahan tiene, como otros organismos del Estado, Los bajos sueldos las de partidas los... desactualizadas. Hoy un residente médico que hizo la carrera completa, Los bajos sueldos de los... que después hizo 2 años de internado o 1 año de internado, llega a residente de primer año con 7 u 8 años de estudio en el hombro, de pasar noches enteras en vela leyendo. Atienden a casos realmente emblemáticos. El Garrahan es un ejemplo para la República Argentina. Y hoy un pibe que entra de residente cobra 800 lucas más bono. Nadie puede vivir con Hoy, eso. Mirta, un pibe alquila un monoambiente en Capital No, por no puede. 600 lucas más expensas Tal cual. y no lo puede pagar con un salario del Garrahan. Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque mi prima Mariana es médica del Garrahan y lo conozco perfecto el caso. A mí lo que más me duele de esto es que el gobierno conoce los curros del Garrahan, que tienen que ver con el personal de maestranza, cómo se contrata, con las viandas del Garrahan, con la seguridad, que están asociados a ATE y el gobierno lo sabe. Ahora, el problema es preguntarnos por qué el gobierno no acciona contra eso y no utiliza esos recursos mal asignados para mejorar el salario de los residentes. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué se hace? Mirta, ¿sabe cuánto le cuesta? Mire, me traje todo anotadito en mi libreta de la facultad. ¿Sabe cuánto le cuesta la ley Garrahan, que actualiza los salarios de los médicos del Garrahan, A ver. al Producto Bruto? 0,02%. Es esto chiquitito, Mirta. Mínimo, es mínimo. Es mínimo. Y el presidente la vetó. Afortunadamente, esta semana el Senado de la Nación rechazó el veto. Entonces empezamos a ver como cosas que son incomprensibles, como que de repente un JTP, un jefe de trabajo práctico de la UBA, la mejor universidad de este país, la mejor de Latinoamérica, cobra 450.000 pesos por trabajar 20 horas semanales. ¿Quién puede vivir? Póngale, Mirta, que ese JTP trabaja doble turno, 900.000 pesos por mes. Imposible. No se puede. La ley de financiamiento universitario le cuesta al Producto Bruto 0,17%, así chiquito. La vetaron. La pregunta es, Mirta, ¿por qué atacan los orgullos argentinos de gente que no está en contra del gobierno? Pero se puede nivelar, se Yo puede creo, mejorar. perdón, ¿no? Porque Pero si no es como un capricho realmente. Yo creo que es un capricho. Se yo creo transforma en un que capricho. este gobierno que tanto habla del déficit y consigue el déficit, porque estamos todos de acuerdo, porque nadie puede gastar más de lo que le ingrese, eso lo sabemos en las casas muy de bien. uno ni en otro lugar. Pero lo cierto creo que tiene un déficit emocional este gobierno, porque claramente no se da cuenta de lo que le pasa a un montón de gente, a esos médicos que estabas describiendo, a ese personal, lo que le pasa al jubilado, Mirta, la situación del jubilado es tremenda, decide si comer o comprar un medicamento. Lo del tema de discapacidad, está el nomenclador congelado hace casi un año. Ponele el número, Graciela. Hoy un transportista, Mirta, que va con su camioneta y lleva a una persona con discapacidad, cobra 500 pesos el litro de nafta. Salimos con el auto nosotros, nos cuesta 1.500 pesos el litro de nafta. Cobra 3 veces menos un litro. Hoy un o una asistente terapéutico que le salva la vida a una persona con discapacidad cobra 300.000 pesos por mes. La ley lo que plantea es actualizar el nomenclador. El gobierno tiene una chance de resolverlo, que es sacar a los discapacitados truchos, que son un montón y es cierto, y con esa plata pagar mejor el servicio de asistencia a una persona con discapacidad. La pregunta es ¿por qué no se hace? Y Gonzalo, ¿dónde están yendo esos fondos? Bueno, Y por ejemplo ahora con esta decisión, como le faltaban dólares, que tomaron de 3 días recibir 7.000 millones de dólares, que ganaron, bueno, lo ganó el chacarero, no lo ganó el pequeño productor, no lo ganaron los productores reales, sino los grandes exportadores,
y son 1.500 millones, que es casi un punto del producto. O sea, todo esto se podría haber financiado. Pero con el peor Garrahan la perdón. gente está indignada. Para mí es un déficit emocional, porque nadie que conozca el Garrahan, yo le pediría al presidente, Pero con las universidades a su también, hermana, con las que universidades vaya al también. Garrahan, vean las cosas que hace. Es un hospital de referencia de toda América Latina. Sí, sí. Atiende no solamente los chiquitos que llegan al Hicieron Garrahan. un trasplante de hígado hace poco que fue milagroso. Exactamente. En el mundo no se ha hecho. Y aparte, trabajan en red, Sí. a través de telemedicina, con todos los servicios ¿Y de por qué? pediatría de ¿Cómo? todo el país. No, yo creo, Mirta, Cuesta creerlo. hay una batalla cultural que quiso dar el gobierno. Claro. Que, ojo, para mí está bien dada. Hay cosas de esta bandera de la batalla cultural que yo comparto. Había que terminar con el déficit fiscal, Mirta. No se podía ganar 10 y gastar 15. Es una Sí, locura. sí, sí. Había que terminar con esa mirada zafaroniana de la justicia, siempre mirando las cosas tristes que ha pasado un delincuente para terminar y no mirar a los ojos a la víctima, a los Carolina Píparo de la vida, a los Vivian Perrone de la vida. Había que terminar con... Ahora, había que terminar con eso sin dejar a la intemperie a los jubilados, sin dejar a la intemperie a la universidad pública, sin dejar a la intemperie a la gente con discapacidad. No era una cosa o la otra. Porque aparte yo le pregunto esto, Mirta, para hacer un equilibrio fiscal hay un montón de cosas para recortar. Por supuesto. ¿A usted le parece bien, por ejemplo, que provincias como Mendoza, como Salta, como Misiones tengan poder legislativo bicameral, que tengan Cámara de Senadores? Es absurdo. Pero esto se tiene que solucionar, no debe ser tan complicado tampoco. Lo que pasa es que hace 2 años, Mirta, que la Argentina no tiene presupuesto. Entonces, es muy difícil. Es como cuando uno llega a su casa, para que todos Yo entendamos. pago mis y impuestos dice, hasta el último centavo. pero Y me da hace mucho fastidio 2 cuando años pago que- esas fortunas y no van a buen destino. Pero no, Claro. justamente, no sabemos a dónde van, porque todos son prerrogativas del presidente y del jefe de gabinete, que hace 2 años la plata que se recibe en el Estado la gasta, lo invierte como le parece. Entonces, a mí me parece que el Congreso tiene que dar esta discusión de cara a la gente, de cara a la sociedad, que es la que pone la plata de los impuestos, que es la que ponemos todos, y decir, bueno, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué es importante darle el subsidio a tal empresa y no hacer, no a darle los fondos al Garrahan? Pero vos creés que Esto eso es la va a discusión. pasar. Yo Esta creo que esto es lo pero que siempre tiene que estamos hablando. Yo pasar. creo que la gente que nos está escuchando en la casa, indignada, siempre lo mismo. Uno u otro, siempre estamos para atrás. O sea, los jubilados, mi mamá, hasta que falleció, yo la ayudé, porque no vivía con esa jubilación. No digo que antes tuviéramos mejor No, o peor. no, eso tampoco. Pero, entonces, ¿cómo elegimos? Porque siempre estamos para Por atrás. eso yo te decía, Gabriel, que la opinión pública algún día tiene que ser un poco más honesta y pensar a quién le pone el voto. ¿Cuántos son los ciudadanos, los jubilados de la Argentina? Los que cobran la mínima, La cantidad, 5 millones y los que medio, la cobran la totalidad mínima. casi 8 millones. 390.000 pesos. 390.000 pesos. 390.000 pesos. Con cuando bono, va- perdón, Nada, no, perdón, sí. con, No, un, no, no. con un bono. Sí, con un el bono bono. discrecional que le pone el gobierno, con lo cual en realidad son 320.000 más 70.000 de bono. Y ayer se conoció la canasta básica para las personas mayores Sí, por el sí, tipo de sí, consumo, sí. es 1,5 millones. 1,5 millones. Pero Ni digo, siquiera pero venimos de mal en peor, porque primero, bueno, se roban todo. Ahora vienen a sacar todo. Otra vez hay casos de corrupción de esto. Y seguimos en el mismo punto y todo el mundo analizando lo mismo, pero no se avanza. Bueno, yo no creo se avanza, que, seguimos en el mismo punto Gabriel, de hay que partida. avanzar, porque lo que pasa que también siempre estamos discutiendo para el pasado, y yo creo que la Argentina debe empezar a discutir el futuro. El mundo está pasando. En el mundo se están discutiendo reformas previsionales, Sí. porque tenemos la suerte de vivir en un mundo donde la tecnología nos permite vivir más, vivir mejor. Entonces Igual hay creo que que hay dar dos esa Argentinas. discusión. Y Hay hay que una dar la Argen- discusión de los 40% de Sí. los argentinos que hoy Pero están ¿dónde fuera será? del La mercado. gente, yo Bueno, en creo el que con Congreso. fe va a pagar. Y hay un montón Bajó de la gente... pobreza, bajó un poco. Bajó la pobreza, Sí. pero yo digo que es Mirta, una... perdóname, esto es importante marcarlo. Bajó la pobreza. Tengo ok. que terminar Mi el pregunta es concepto. esta. ¿Cómo se mide la pobreza? Porque si la canasta básica son 350.000 pesos, y bueno, sí, hay mucha gente que va a dejar de ser pobre. Ahora, hoy con 1 millón tampoco se vive bien, Es Mirta. cierto, es cierto. Hay mucha gente que se cayó de la clase media a la clase media baja. Es cierto, Sí. no es pobre, porque hoy la mínima son 400 lucas. Ahora, ¿cómo medimos? ¿Con qué regla medimos quién es pobre y quién no es pobre? Ahí está el tema. O quizás es la pauta que se pone para cuestiones de números. Pero la gente antes, durante y ahora siguen mal.
La gente, vos cuando entrevistan a gente en las estaciones de servicio... Hay menos pobres, ha bajado. Pero igual la gente no llega a fin de mes. Pero no por este gobierno, no hablo de gobiernos, hablo de que siguen las cosas estando mal, que no hay soluciones y que seguimos analizando, pero no hay soluciones. Cambian los, como decía la canción, cambian los gobiernos y sigue lo mismo. Yo he leído que había 17 millones de pobres en Argentina. Es un montón. Es mucho. ¿Será Muchísimo. esa la cifra aproximada? Bueno, si uno Es hace mucho, ¿eh? Sí. Ahora pone un número redondo que en la tele siempre sirve mucho redondear. Sí, sí. 1 de cada 3 argentinos es pobre hoy. Ya es un montón, Mirta. Muchísimos. El gobierno de Alberto dejó la mitad de la gente pobre y dejó algo que es peor, que dejó a 7 de cada 10 pibes pobres, Mirta. Menores de 18 años. Ahora digo, hay que festejar que ahora no, en vez de 2 de cada 3, 1 de cada 3 es un montón. El maestro Andrés Malamud, a quienes todos los que estudiamos política seguimos, siempre dice, la dimensión matemática de la democracia es tan fácil como poner a 10 personas en línea, bueno, 3 de cada 10, Mirta, no comen, no tienen una casa donde vivir. Es un montón. Es un montón. Disculpa, y tengo hay que recibir a Jimena. Adelante, Jimena. Acá Perdón, estoy. estamos Impresionante cómo se naturaliza todos los días leer noticias del cierre de pymes, de cierre de empresas. Toda la vida pasó que las empresas se funden, obviamente, negocios salen mal, si no serían todos magnates. Pero es una locura, bueno, negocios que tenían un montón de tiempo, pymes que estaban encontrando su lugar, poder sostener incluso 10 empleados, 5 empleados, 20 empleados. Pero hay algo a veces que comienza a funcionar y el desarmar eso, el fundir, el vender todo, probablemente esa persona no es que no vaya a emprender nunca más, pero le está generando a un montón de personas ahí que un problema enorme, que se quedan sin trabajo, probablemente tengan familia. Está bien, eso pasa siempre, es la historia de cualquier persona y siempre, con cualquier gobierno te puede pasar. El problema es que estamos leyendo constantemente 1, 2, 3, 6, 100, ¿viste? Un montón. Lees cuánto es por mes, la cantidad que cierran y claro, no te quedas como en shock. Pero lo extraño como muchos lo ven, bueno, muchos votantes de Milei y lo que sea, como que piensan por ahí el día, la hora, y quizá dicen, bueno, yo me traigo mis cosas de China, que siempre quise comprar no sé qué allá, no que sé acá, y bueno, mucho que es tecnología y eso, está bien. Lo único que quedaba era en forma de impuesto, que no es menor. Bueno, por eso hay un montón de cosas que se funden, en textiles, los textiles ahora están arruinados con las compras en China, con todas las importaciones. No sé si vieron las noticias hace poco, container, cómo estaba la aduana, estaba explotadísima de paquetes, de cosas, ¿no? Es impresionante. Ni siquiera hay una moderación básica, ¿viste? De decir, bueno, hay un mínimo control de algo. Hay gente que lo ve positivo y por ahí es como la salida del cepo, ¿no? Obviamente, más allá de que no lo use y la mayoría no podamos comprar dólares, qué sé yo, no es mal que no haya cepo, debería no haber. Probablemente lo tengan que volver a poner y seguro, como ya vieron, quizá algunos en algunas noticias ya lo están empezando a poner, pero sin ponerlo, como que a ciertos lugares, a ciertas personas no le dejan comprar, como que ya empezaron a poner trabas, tales días no, ¿viste? Y bueno, por ahí ni te lo van a avisar, pero lo van a volver a ir a poner, ¿no? Porque nada, lo mismo que las importaciones, tarde o temprano las van a volver a sacar o algo. Y no digo otro gobierno, sino que este mismo, o explota o cambia las cosas, digamos. Y cambiar las cosas básicamente van en un conjunto de medidas que tomó, que son todas las que están deteriorando cada vez más todo, lo público, las universidades, todo. Y bueno, es lo que empezamos a ver, la impresionante marcha del otro día, creo que fue el miércoles, que se juntaron todos, estudiantes, jubilados que siempre van los miércoles, de todo, del CONICET, de todos lados. Pero bueno, gente, nos vemos en el siguiente video.